Bienvenido, pastor. Dina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pasó una semana y aquí estamos, gracias a Dios, otra vez en la sobremesa. En el episodio número 4. Bienvenidos, les damos la bienvenida a ustedes que nos están escuchando, viendo, donde quiera que estén. Esta es la temporada número ya 2. Así es. De la sobremesa y llegamos ya al final del capítulo número 6. Y esta semana, durante el sermón, usted predicó el versículo 19 y 20. Desde el 18 al 20, sí. Al 20, aunque hizo énfasis, ¿verdad? En los últimos dos Claro. versículos del capítulo 6. Pero pues, pastor, creo que terminamos ahorita una serie, ¿verdad? Bueno, técnicamente una subserie, porque estamos en la serie de Primera de Corintios. Sí, y como dije el domingo pasado, si no me equivoco, bueno, hay mucho más que decir con respecto a una ética sexual cristiana, pero lo que traté de hacer es abordar el tema a partir de lo que Pablo le dice a los corintios. Hay, por supuesto, otros pasajes en la Escritura, bueno, toda la Biblia, por supuesto, habla del tema, pero nos tratamos de enfocarnos en lo que Pablo enseña a los corintios. Y por otro lado, bueno, también pudiéramos haber abundado mucho más sobre la teología del cuerpo, pero tenemos que avanzar en la exposición de Primera de Corintios. Sí, y es bueno que usted haga énfasis en esto, ¿verdad, pastor? Porque como estamos ahorita en esta carta a los Corintios, pues no estamos abundando en este tema en específico, porque hay mucho de lo que podemos hablar. Y la Biblia habla mucho respecto a estos temas, pero Pablo está hablando pues de asuntos puntuales que son los que usted abordó en los sermones. Claro, y sí es importante recordar que si bien es cierto que el apóstol Pablo también hablaba un poquito acerca de esto el domingo, aquí en la carta nos parece que él va de fuego en fuego, de incendio en incendio, apagando este incendio y todavía no termina de apagar este cuando ya hay otro, y está en medio de combatir este fuego cuando le avisan de otro más aquí, ¿no? Pero es importante que no nos enfoquemos vaya en cada uno de los asuntos que él aborda. Es importante que nosotros no centremos nuestra atención en cada uno de esos temas, de modo que nosotros perdamos de vista la manera en que Pablo trata con esos temas. Es decir, bueno, para decirlo de manera muy sencilla, el apóstol Pablo, por supuesto, les recuerda el Evangelio. Pero también el apóstol Pablo lo que hace es también corregir las perspectivas que ellos tienen, dándoles entonces un buen fundamento teológico. Ahora, como dije en alguna ocasión, no es nada más que Pablo dice mal corintio, ¿no? No es nada más, no se enfoca nada más en las conductas pecaminosas, pero él les recuerda su identidad en Cristo, quiénes son y qué es lo que ellos tienen por lo que ya son en Cristo. De manera entonces que el llamado de Pablo es a vivir en función de quiénes son y de lo que ellos ya tienen en Cristo Jesús. No es nada más, no hagas esto, no hagas aquello, pórtate bien, deja de tener sexo, no, sino que Pablo les recuerda, a ver, esto que ustedes están haciendo es incompatible con quienes ustedes son, ¿no? Entonces es bien importante que recordemos esto. Sí, porque usualmente cuando algunas personas ven el cristianismo creen que solamente se trata de un montón de reglas de no, pero cuando vamos a las cartas de los apóstoles y vemos cómo el Señor a través de ellos nos dice quiénes somos primero y por lo tanto porque somos ya en Cristo, pues entonces ya el Señor nos manda a vivir conforme a lo que ya somos. Y eso es importante, pastor, porque yo he escuchado muchas personas que a veces no quieren acercarse a la iglesia, al Señor, al cristianismo, porque piensan que primero tienen que cambiar y entonces sí voy a ir al Señor. Y es al revés. Exactamente. Totalmente al revés. Exactamente. Sí, muchas personas piensan que
bueno, primero deben limpiarse, corregir su vida, etcétera, antes de venir a Jesús para que Jesús los acepte. Pero las buenas noticias del Evangelio es que en su gracia el Señor nos recibe como somos, pero nos ama tanto el Señor que no nos va a dejar así como somos, sino que Él empezará esta obra de transformación en nuestra vida. Así es. Y Pastor, una de las cosas que usted ha estado hablando en esta serie de la ética sexual cristiana es sobre la unión que tenemos con Cristo. Y partiendo de esta unión, pues ya vemos que gracias a esta unión que tenemos al Señor también se nos manda y se nos llama a vivir, ¿verdad? Como ya siendo del Señor. Una de las cosas, una de las preguntas que surgió y ha surgido durante esta serie es que, como usted bien ha estado hablando de la unión que hay el cuerpo y alma y que es uno solo, esta alma encuerpada, como usted ha mencionado, hablando de la unión que tenemos en el Señor, porque hay una concepción de que solamente estamos unidos en espíritu. Y cuando vamos a los versículos 16 y 17, pues pareciera que solamente estamos unidos al Señor en el espíritu, y esto es igual a que solamente el espíritu y en carne no estamos unidos. Pero ¿cuál es el fundamento de que estamos unidos en cuerpo y en espíritu en el Señor? Bueno, es una muy buena pregunta, por cierto. Yo creo que la respuesta a esa pregunta se halla precisamente en la naturaleza humana. Vaya, ¿qué quiero decir con esto? Ya hemos dicho, y permítame repetirlo una vez más, el ser humano es una unidad psicosomática. Tradicionalmente en teología sistemática se ha hablado de que nosotros somos seres dicótomos, es decir, que tenemos una parte espiritual y una parte material. Estamos constituidos por dos partes. Por supuesto que todo lenguaje humano quedará corto para describir ciertas realidades y todo lenguaje va a tener sus áreas problemáticas. Algunos piensan, y creo que están en lo correcto, que quizá la mejor manera de referirnos al ser humano, o cómo está constituido el ser humano, por decirlo de algún modo, no es decir que, no es afirmar lo que los teólogos llaman dicotomía, porque eso como que nos habla de una separación muy tajante entre una parte y la otra. Y en la Escritura pues no hay tal separación, ¿no? Por eso es que gente como Anthony Hoekema han hablado precisamente de esta realidad como una unidad psicosomática. Tenemos también otros teólogos que hablan de una dualidad en unidad. En fin, siempre se está tratando de encontrar alguna manera de describir esta realidad. Bueno, precisamente porque el ser humano, la persona humana, es esta unidad psicosomática, espíritu-cuerpo, alma-cuerpo, que espíritu y alma es lo mismo, ¿no? Entonces, nuestra unión con Cristo es de la persona entera, no nada más de una parte de nosotros, ¿sí? Si fuera así, estaríamos afirmando lo que los griegos hablan, o sea, este dualismo, perdón, lo que los griegos afirman, este dualismo, ¿sí? Estaríamos de alguna manera diciendo, el espíritu es bueno, pero el cuerpo no. Esta unión es una unión mística, se le llama. No logramos comprenderla del todo, ¿sí? Pero es una unión real, vital, orgánica, ¿sí? Por eso es que Jesús usó esa figura: yo soy la vid y ustedes son las ramas, son los pámpanos, ¿no? Separados de mí nada pueden hacer. Entonces, ya que el cuerpo y el espíritu no fueron diseñados para estar separados, entonces nuestra unión con Cristo debe presuponer la unión de la persona entera y no nada más de la parte espiritual. Ok. Sí, entonces este entendimiento de que solamente en espíritu
viene entonces de un mal entendimiento de lo que la Biblia dice, lo que somos. Yo diría que sí, yo diría que sí. Sí, porque se tiende a hablar, es que mi cuerpo y mi alma, o sea, siempre se tiende a separar ambas cuando realmente esos somos. Claro, pues en un sentido sí es cierto, vaya, donde experimentamos nosotros, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en fiebre, ¿no? El cuerpo somatiza, por supuesto, el cuerpo es donde se expresan lo que se siente por causa de esa enfermedad, ¿sí? De la temperatura corporal y a veces hasta el escalofrío en el cuerpo, dolor de articulaciones, etc. Pero no podemos negar que cuando tenemos fiebre, pues nuestro espíritu también está, digamos, reciente, quizá no los síntomas físicos, pero la enfermedad afecta también a la persona espiritualmente, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, una persona humana, o sea, Él fue 100% humano, que cuando estaba en Getsemaní, estaba en tal agonía que sudó lágrimas, como gotas, lágrimas, perdón, perdóname, lágrimas, sudó como gotas de sangre, ¿sí? Como gotas de sangre. Quizá los vasitos capilares por la tensión se rompieron, y creo que hay un término médico para eso, pero el punto aquí es que lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Obviamente también se manifestó en el cuerpo. Entonces no podemos hacer esa separación. De hecho, el libro de Proverbios nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio, que es medicina para los huesos. O David habla, ¿no?, de que cuando cayó su pecado, dice, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos y se volvió, que dicen, sequedad, ¿qué? El verdor del verano, ¿no? Entonces, David dice, vaya, su experiencia la describe poéticamente, pero probablemente está hablando de una realidad, ¿sí? De que lo que él estaba experimentando, esta culpa enterrada, estaba, pues ahora sí que como que carcomiéndole los huesos también, físicamente también le estaba, estaba, digamos, perjudicando a David, ¿no? Quizá no es la mejor palabra, pero o sea, mi punto es, no puede haber esta separación tajante. Ciertamente, claro, decimos, es que me duele el cuerpo, ¿no? Pues sí. O me duele mi cuerpo, decimos, ¿no? Bueno, entendemos qué se quiere decir, te duele el tuyo, no el del otro. Pero si nosotros pensamos que yo soy este fantasma que habita, ¿no? Bueno, es otro asunto, pero Descartes hablaba del fantasma en la máquina, ¿no? O sea, si somos esta realidad que está habitando aquí, bueno, o sea, yo soy que habita aquí. Entonces habrá que tener mucho cuidado porque la Biblia no habla de esa manera. Yo soy cuerpo y espíritu. Así. Y pastor, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de interpretar este versículo cuando Pablo dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es en el versículo 17. Sí. Claro. Está haciendo un contraste, ¿verdad? Pablo aquí en el versículo 16, versículo 17, ¿sí? Con respecto a la unión con una ramera que se une en un cuerpo con ella, ¿no? Dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de esa unión también que ocurre, la unión esta de dos cuerpos, ¿sí? También es una unión que va más allá de la unión de dos cuerpos, porque dice los dos serán una sola carne. Pablo habla a los Efesios diciendo, grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Me gustaría que pudiéramos, tú que tienes, no sé si tienes acceso aquí a otras versiones de la Escritura, que podamos leer este pasaje
en algunas traducciones, como por ejemplo, busquemos la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional. Ajá. Las Américas dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Como la Reina Valera. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. La NBI. La NBI, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Ok. Esa... La Dios habla hoy dice, pero cuando alguien se une al Señor se hace espiritualmente uno con Él. Sí. Quizá pudiera parecer contradictorio a todo lo que hemos dicho, ¿verdad? De que la unión con el Señor es nada más a nivel espiritual, ¿sí? Bueno, habrá que entender, por supuesto, que, vaya, si bien nuestro Señor Jesús ahora tiene un cuerpo físico, algo que no tenía antes, eso es por supuesto una realidad. Entonces, la unión con el Señor ahora del creyente es con la persona entera del Señor Jesús. Yo creo que lo que está enfatizando aquí Pablo es esta unión, ciertamente es a nivel espiritual, porque a diferencia de la unión que hay entre un hombre y una mujer, ahí sí hay una, digamos, pues esta relación, creo que está contrastando esto, ¿no? La relación sexual, está hablando de la relación sexual, hay una unión física sexual ahí, pero la unión con el Señor Jesús no involucra tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que está hablando la parte, vaya, que últimamente la unión corporal de la persona con otra persona, mujer o hombre, ¿verdad? Pues tiene también este aspecto espiritual, porque como espiritual y físico. No es nada más la unión de dos cuerpos, ¿ok? Aquí, por supuesto, obviamente cuando nos unimos a Cristo, si bien es la unión de la persona entera, ¿sí? yo no nada más mi espíritu, pero en esencia es una unión mística espiritual, a diferencia de la unión que hay con una mujer y un hombre que realmente tienen una unión física. Yo creo que en el contexto de lo que está hablando, creo que es el contraste que está haciendo, ¿no? Y una de las cosas que usted enfatizó en el sermón pasado, que a veces pues creo que no tomamos en cuenta, es el mismo hecho de que, bueno, Dios nos creó para ser cuerpo y alma, o sea, desde el inicio. Claro. Y usted mencionaba, ¿verdad?, que por ejemplo en el plano del estado intermedio ahorita pues se está en esa espera de esa reunión del cuerpo y el espíritu, y al final fuimos diseñados para no solo ser cuerpo, sino ser espíritu y cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros vemos, sea físico o espiritual, tiene que ver con una persona integral, vaya. Entonces, no podemos como aislar tampoco este versículo como de solamente es el plano espiritual y ya, porque al final pues estaríamos cayendo, como usted decía al principio, en esa dicotomía de esto es espiritual y esto es material y está mal. Así es. Para el creyente, aún la actividad física es un acto de adoración, llamémosle una actividad espiritual, ¿sí? Tiene que ver con mi vida espiritual también. Sí. ¿No? Y tendemos a tener como que ese vocabulario, a escuchar decir, es que mi vida espiritual como que es ajena a todo, toda mi vida, lo que hago en mi trabajo, lo que hago en casa, como mi vida espiritual es solo con Dios y la iglesia, y apartar todo lo demás, cuando realmente todo es del Señor. Así es. Así exactamente. Es. Gracias, pastor. Y tenemos esta pregunta respecto, bueno, a lo que usted comentaba en la sobremesa pasada, que creo que quisieran que usted pueda pues profundizar un poquito más en el versículo 18, cuando Pablo dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Otra vez con esta palabra otro. Si nos puede decir si esta palabra otro es cuestión de la traducción, como usted nos mencionaba en la sobremesa pasada, o es por necesidad de utilizar esta frase en el contexto
de lo que está viviendo la gente en Okay. Corintio. Vamos a ver otras versiones una vez más, ¿no? ¿Cómo traducen otras versiones? A ver. La Biblia de las Américas dice: todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio Todos cuerpo. los demás pecados, dice, ¿no? Bueno. La NBI dice: todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Okay. La NTV, bueno, estoy omitiendo la primera parte de huir de la fornicación. Claro, sí. La NTV dice: ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y tienes, por ejemplo, Dios habla hoy, o la Dios habla hoy, lenguaje actual, ¿tienes dice esas? Cualquier otro pecado que una persona comete no también afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Muy bien, bueno, tienes ahí... Esas ok, son. perfecto. Sí, las traducciones todas coinciden en poner a los demás pecados, cualquier otro pecado. El punto es que hoy estaba checando otra vez y no está, al menos, en el texto griego que se usa para traducir la Biblia. No, es una decisión, yo creo, de suplir tal vez esa palabra para tratar de darle sentido. Y creo que todo tiene que ver con dónde ponemos las comillas, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que lo que está diciendo Pablo aquí es, si lo que estamos leyendo ahí es Pablo o no es Pablo, si huir de la fornicación es Pablo, y si lo que viene después, cualquier otro pecado, como traducen las versiones, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, si pensamos que eso sigue siendo Pablo, pues obviamente todo eso va a afectar la manera en que leemos, ¿sí? El texto. Ahora, puedo estar equivocado, por supuesto, y digo, si en algún momento tengo que ser corregido, pues bendito sea Dios. Pero si es como hemos venido diciendo, si la lectura que hemos tenido de este pasaje es la correcta, entonces tiene mucho más sentido interpretarlo como mencionamos. O sea, si lo que tenemos aquí es Pablo interactuando con interlocutores no imaginarios, sino reales, o sea, corintios que tenían ciertos dichos, ciertas frases, como hemos mencionado, slogans que tomaron de la cultura o que acuñaron ellos mismos. Si es Pablo, entonces tomando esas frases y reaccionando a ellas y obviamente contradiciéndolas y enseñando la verdad, entonces lo que hemos dicho tiene más sentido. Frase: todo me es lícito. Pablo responde: pero no todo conviene, ¿sí? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. El cuerpo para las viandas y las viandas para el cuerpo, ¿no? Y es más, lo voy a leer aquí. Dice así, versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero entonces, ahí también, ¿dónde acaba el dicho? Muchos abren comillas en las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Otros no, cierran las comillas en las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, hasta ahí. Y luego dicen: no, Pablo está diciendo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Yo creo que es más bien lo primero. Como ya lo hemos dicho varias veces, Pablo, el estómago para la comida para el estómago, y el sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo, ¿no? Eso está implícito ahí, por supuesto. Es lo que estaban diciendo ellos. Entonces, Pablo, así como la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pues también, si Dios nos dio estómagos para la comida, pues Dios nos dio estas partes también para el sexo. Y eso lo sabemos porque luego Pablo responde pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, es lo que hemos venido diciendo. Oye, Pablo, o sea, ¿por qué estás aquí con tanta cosa? Aquí
reaccionando tan fuertemente? Pablo, o sea, además Dios va a destruir tanto lo uno como lo otro. ¿De qué te preocupas? Por la influencia dualista y por su escatología sobrerealizada que ellos tenían. Entonces, vemos también más adelante, otra vez, creo yo que lo que Pablo dice aquí, el discurso de Pablo en el versículo 18 termina en huyan de la fornicación, como que es una especie de conclusión a lo que ha dicho anteriormente. Entonces aquí vienen otra vez los corintios. Pablo, cualquier otro pecado, no cualquier otro pecado, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Pablo. ¿Sí? Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, es a nivel de espíritu. El cuerpo es irrelevante, ¿no? Pero Pablo dice, no. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y por qué pecas contra el cuerpo? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el cuerpo importa, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene más sentido así. Entiendo que muchos eruditos, y vemos las traducciones que dicen, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero vamos a pensar, ¿no? En otros pecados que están fuera del cuerpo. Pecamos con nuestros cuerpos, ¿sí o no? O sea, vemos lo que no debemos ver con nuestros ojos, decimos chismes con nuestra boca, ¿no? Robamos con nuestras manos, le damos una bofetada a alguien con la palma. O sea, ¿sí me explico? ¿Qué pecado estará fuera del cuerpo? ¿Puedes pensar en algún pecado que está fuera del cuerpo? Estoy tratando de pensar. No, pero es que... porque todo lo hacemos con nuestro pensamiento, ojos, mente, con el cerebro, manos, claro, con los oídos, con la boca, con las manos, o sea, por eso es que lo que ellos estaban diciendo estaba fuertemente influenciado por lo que Schaeffer y Nancy Pearcey dicen, plano superior, plano inferior, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más sentido si leemos lo que está diciendo Pablo de esa manera. Cuando digo plano superior, plano inferior, me refiero a ese dualismo, ¿verdad? De que el espíritu está aquí y el cuerpo es, pues nada más algo que es un medio que nosotros usamos a nuestro antojo y podemos hacer y deshacer, podemos darle la forma que querramos, castigarlo, adorarlo, en fin, ¿no? El cuerpo es totalmente irrelevante. Ya lo hemos dicho cientos de veces. Mi amor no fui yo, no era yo, era mi cuerpo nada más, ¿no? Entonces, precisamente, eso es lo que se dice ahorita de esa manera. O sea, imagínate que tu esposo diga, no, Dina, no era yo, no fui yo. O sea, sí, mi cuerpo estaba ahí, pero mi espíritu estaba contigo, ¿no? O sea, ¿qué dirías tú? ¿Cómo responderías? No quiero responder, pastor. Ese compa ya está muerto. Nada más que no le han avisado, ¿no? No, pero bueno, o sea, digo, no quiero poner pensamientos que te atribulen, pero es la realidad. O sea, ¿cómo va a justificar una persona tal cosa? Así es, claro. Es injustificable. Sí, es siempre caer en esta dicotomía de cuerpo y espíritu están separados y ya. Sí, definitivamente. Y pastor, entonces... Pero sí está claro. Sí, digo, claro. O sea, igual a lo mejor alguien dice, este pastor está loco, no es cierto, y un erudito griego viene aquí, está bien. No hay problema, pero creo yo, me parece que es una lectura, creo, bastante contextual, ¿no? De lo que... Sí, y tiene sentido por lo que usted decía, ¿verdad? Porque tratando de encontrar un pecado fuera de nuestro cuerpo es muy difícil, pero si ustedes lo encuentran, pónganlo aquí abajo en los comentarios para ver si lo encuentran. Porque aún con tu pensamiento, pero es tu cerebro, ¿no? Ajá, sí, claro. El corazón. Así es. Pastor, y avanzando en esto, lo que usted, en este versículo, en el 18, porque tenemos una pregunta también respecto a esto, usted ya lo contestó, pero me gustaría que pueda profundizar un poco más, porque
estuvo hablando mucho de esto en el sermón pasado, cuando Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es la manera correcta de interpretar esto de pecar contra nuestro propio cuerpo? Bueno, ya lo decía, ¿no? Lo respondió, pero para que Sí, claro, una vez más, porque uno no podemos separar, no podemos nosotros decir solo pequé en espíritu, ¿ok? Mi cuerpo no tenía nada que ver. No, estás pecando contra tu cuerpo. O sea, el pecado sexual y cualquier otro pecado, por supuesto, implica un mal uso de aquello que el Señor ha comprado para hacer su templo. ¿Sí? Por eso es que Pablo luego dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, hay que leer las dos cosas juntas, ¿verdad? No hacer una pausa bastante, digamos, ahí tajante entre los dos versículos. Hay que ver el flujo de lo que Pablo está diciendo, ¿sí? O sea, cualquiera que fornica contra su cuerpo peca o ignoras que tu cuerpo es templo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Que nuestros cuerpos son templo del Espíritu, ¿no? Y pecamos contra el cuerpo, desecramos el templo, mancillamos el templo, ¿sí? Y de nueva cuenta, no es nada más pequé contra mi espíritu, pecaste también contra tu cuerpo. El cuerpo importa, ¿sí? Importa. Entonces, cuidado con aquello de decir, pues yo, no era yo, solo mi cuerpo, ¿no? Sí. Sí, o creer, pensar que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Exacto, eso es lo creer que somos nuestros propios dueños, ajá, que nos pertenecemos. No, y Pablo es tajante, él dice, glorifiquen a Dios con su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Y no somos de ¿Por qué? nosotros. Porque han sido comprados por precio. Y no nada más Dios compró el espíritu, vamos a decirlo así, compró la persona entera, ¿no? Así es, sí. Pastor, y esto de que hemos sido comprados con precio, sabemos que ese precio es... no oro o plata, como no dice plata. El apóstol Pedro, sino la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Un alto precio. Exactamente, el Señor nos sacó su Mastercard o su American Express platino, ¿no? O sea, fue la sangre preciosa de Cristo, ni todos los metales y piedras preciosas de este mundo, ¿ok? Todo el oro, la plata, los rubíes y zafiros y demás, nada hubiera podido, ¿sí?, ser el precio. Y por eso es que somos de Dios, por eso termina diciendo Pablo en esta parte, su cuerpo, su espíritu, los cuales son de Dios. Claro. Le pertenecen. Y eso hay que entenderlo muy bien, como decíamos, eso tiene implicaciones desde lo que como hasta lo que pienso, ¿no? Tiene implicaciones cómo me visto, también qué hago con mi novia, ¿no? Tiene implicaciones con respecto a que si me pongo tatuajes o piercings o me someto a alguna cirugía estética, ¿verdad? Que me pongo, me quito, o sea, más aquí, menos allá, etcétera. Que moldéame aquí, la nariz así, el pelo así, en fin. Eso hasta, bueno, estar en una relación con alguien que no es el cónyuge, ¿no? Entonces, tiene que ver con la salud física, claro, tiene que ver con también con la sexualidad. Sí, algunos dirán, es que aquí en la iglesia solamente están dale que dale, y duro y dale, con eso de que el cuerpo es templo del Espíritu, pero solamente en el área sexual, y los pastores están gordos, y nadie dice nada de eso, ¿no? Bueno, ok, está bien, tenemos que admitir que tenemos también de qué arrepentirnos, ¿no? Pero como decía el domingo, amigo, no te salgas por la tangente, o sea, no quieras tampoco evadir algo, porque a lo mejor puedes estar muy torneadito o torneadita y muy fit, ¿no? O sea, cuerpazo y demás, y bien cuidado, bien alimentado y todo. Y dices que hay que cuidar el templo del Espíritu, ¿no? Sí, pero ¿qué onda? Como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con tu mundo de pensamientos? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí.
¿Sí me explico? Sí, así es. Yo creo que también aquí en la iglesia tienen que entender, sobre todo las nuevas generaciones, están infectadas con esta manera de pensar de es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera. No es tu cuerpo, no lo es, ¿sí? No es tu cuerpo, es del Señor. Si tú has profesado fe en Cristo y te identificas con Cristo por medio del bautismo, tienes que entender que no te perteneces a ti mismo. Tu cuerpo, tu espíritu, los son de Dios, no son tuyos. Entonces no puedes hacer con el cuerpo lo que tú quieras, vestirlo como quieras, ¿no? Vaya, de hecho, ya lo decíamos en uno de los sermones, cuando estos corintios dicen, a ver Pablo, además, el cuerpo para el sexo para el cuerpo es la implicación, ¿no? Además los va a destruir, Dios va a destruir el cuerpo. Entonces es el equivalente a ese dicho popular, sobre todo aquí en nuestro entorno, pues lo que van a comer los gusanos, pues que lo gocen los humanos, ¿no? O sea, sí me explico. Entonces, ¿cuál es el problema, Pablo? Esto se lo van a comer los gusanos y va a ser destruido. Y no, hay que, mientras yo tenga vida, tengo que disfrutar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho que pensar, tenemos mucho que pensar con respecto a cómo pensamos, ¿sí? Que vaya, nuestra cosmovisión obviamente va a informar nuestras acciones, nuestras decisiones con respecto a qué ropa nos ponemos, a qué hacemos en el noviazgo, a qué es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que entendamos esto. No somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Así es. Y pastor, ¿y cómo explicamos el hecho desde una perspectiva bíblica? Porque alguien podría pensar y decir, bueno, esto aplica solo a los cristianos, son de Dios. Claro. Porque alguien pudiera decir, pues aquí solo le está hablando a los cristianos, yo no soy cristiano, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Bueno, en un sentido, pudiéramos nosotros decir, hasta cierto punto, pues tienes razón, tú no has sido comprado por el precio que el Señor ha pagado por los suyos. Es cierto, no le perteneces a Él, está bien, es cierto. Pero hay que entender que en otro sentido sí son de Él. En otro sentido le pertenecen a Él, o sea, toda criatura, y particularmente los seres humanos, todo ser humano está en pacto con Dios. Me refiero al pacto, el pacto universal hecho por Dios con toda la humanidad, con Adán como el representante de la humanidad. Estamos en pacto con Dios y ahí el Señor ha, por supuesto, en este pacto, ha sido muy claro en cuanto a las estipulaciones de obediencia, ¿sí?, a su ley. Y su ley, antes que fuera escrita en piedra, fue escrita en el corazón del ser humano. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro Señor, ¿sí? Y desde el punto, vaya, aún los no cristianos siguen siendo imagen de Dios, no son dioses, son la imagen de Dios, y entonces no pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Con sus cuerpos, de acuerdo a lo que estás comentando aquí. Y por supuesto están las sanciones. El alma que pecare, esa morirá. Claro, o sea, nosotros decidimos en rebelión en contra de Dios, decidimos quebrantar ese pacto y entonces decidimos vivir en una manera autónoma e independiente. Y eso involucra también pues lo que hacemos con nuestro cuerpo. Sí es cierto, la gente puede decir, yo no reconozco la autoridad de tu Jesús, pero quiera o no, está bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Entonces, ese argumento al final del día no le va a funcionar. Claro, sí. Y tristemente muchas personas viven así, creyendo que viven sin ley, sin autoridad. Claro, pues en un sentido los cristianos ya tenemos doble razón para obedecer a Dios. Fuimos creados por Él, fuimos redimidos por Él. Así es. Doblemente suyos. Así es, sí. Gracias, pastor.
ya terminamos las preguntas ¿Cómo del que ya día terminamos? de hoy. Así es. Sí, hay algo muy importante, ¿no? Y nada más para concluir. Se ha dicho, y bueno, y se afirma que el cuerpo es irrelevante, que el cuerpo no importa, que el cuerpo no tiene un telos, no tiene un fin, ¿sí? Una finalidad, pero nuestro cuerpo también es teleológico, es decir, el cuerpo fue creado para fines que el Señor ha dispuesto, ¿verdad? Y entonces el cuerpo debe ser usado para esos fines. Fuimos creados para glorificar a Dios con la persona entera, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidar esto, porque el día de hoy la idea es esa, ¿no? El cuerpo nada más es una masa de tejidos y órganos y huesos y nada más, ¿no? Pero no, el cuerpo fue creado, la creación es teleológica, ¿verdad? Tiene un telos, tiene un fin, y eso incluye el cuerpo humano, ¿sí? Entonces habrá que pensar muy seriamente en esto, ¿no? Nuestros cuerpos no fueron creados para ser instrumentos de iniquidad, ¿no? Sino para servir al Señor. Y hay mucho más que pudiéramos decir. Yo quiero recomendar ampliamente Ama tu cuerpo, de Nancy Pearcey. Pues sí, obviamente, como todo libro, pues habrá algunas cosillas por ahí que tal vez nos dejen pensando, no sé, pero en general es una muy buena lectura. Ama tu cuerpo. También está por ahí Sam Allberry, Lo que Dios dice acerca de nuestros cuerpos. Creo que lo decíamos en otra ocasión. Es un buen libro también que podemos nosotros leer. Y vaya, pregúntenos por recursos y ordénelos, pídalos en nuestra librería. Hay libros, y pues tenga buenas lecturas para complementar el tema. De hecho, y para concluir, pues, tal vez a los evangélicos no les guste mucho aceptar estas cosas, pero Juan Pablo II, el Papa, pues, que para muchos sigue siendo su Papa, ¿no? Pues él escribió una monumental obra sobre la teología del cuerpo, ¿no? La verdad es una, y la verdad viene de Dios, de donde quiera que la verdad provenga, la verdad viene de Dios. Y cuidado con tirar al niño junto con el agua del baño. Hay cosas muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. En fin, estamos también para sugerir buenos materiales de lectura para ir complementando más y más esta perspectiva del cuerpo humano, pero por supuesto más ampliamente de la sexualidad. Vaya, Dios quiera que vaya formándose una cosmovisión cada vez más cristiana, y por supuesto esta cosmovisión incluye pues la ética, y en particular incluye una ética sexual. Pues Dina, perdón, mejor dime que ya me calle, porque si no aquí me sigo, ¿no? No, gracias, Pastor, por sus recomendaciones. Esta es la sección de recomendaciones del Pastor David. Tenemos nueva sección. No, y sí, apunten los recursos, porque la verdad es que sí ayudan para poder tener una perspectiva más amplia de lo que estamos hablando, porque en este tiempo pues conversamos un poquito sobre lo que se habla, lo que usted predica en el sermón, pero hay mucho más que decir sobre estos temas, demasiado. Claro. Y pues creo que, bueno, ya terminamos esta miniserie dentro de la serie, y vamos a empezar una nueva serie dentro de la serie, ¿verdad? No, sí, me quedé pensando cuando platicábamos, como se dice, fuera del aire, ¿no? No, cuando estábamos conversando y me decías, ¿ya terminó? Pues, a lo mejor debo seguir, ¿no? A lo mejor por ahí diría, ok, podemos hablar de huyan de la fornicación, maneras prácticas, consejos prácticos sobre cómo huir de la fornicación. Pero ya sería un sermón más temático y no tan expositivo, ¿no? Pero hay por ahí, bueno, unos par de sermones por ahí de John MacArthur, donde es muy práctico con respecto a esto de huir de la fornicación. Y por supuesto ahí tienen a Piper y tienen otros buenos materiales
que tienen que ver con esto, ¿no? A lo mejor valdría la pena, pero pues ya vamos a iniciar otra serie dentro de la serie, otra subserie, capítulo 7, donde Pablo va a abordar el matrimonio, divorcio y el nuevo matrimonio. El título suena a un libro de Jim Newheiser que se llama Matrimonio, Divorcio, Nuevo Matrimonio. Está bien, o sea, no pretendo plagiarme el título, quizá busquemos por ahí otro título, pero Pablo aborda el asunto del matrimonio, del divorcio y si es posible casarse después del divorcio. Y también, pues obviamente va a abordar más el asunto de la sexualidad, pero ahora dentro del matrimonio, ¿sí? Sí, muy interesante. Y un adelanto, ¿no? O sea, Pablo se va a mover de tener sexo fuera del matrimonio es pecado a no tener sexo dentro del matrimonio es pecado. Muy interesante. No se pierdan la serie que vamos a empezar. Los sermones están aquí en el canal de la iglesia y pues esperamos que puedan acompañarnos en la próxima sobremesa. Gracias, pastor. Gracias, Dina. Hasta la próxima.